Mi profesión es la dirección de arte. Quan i com et vas iniciar la professió? T'hi va iniciar algú i en quin any? Bueno, es que yo tengo mi acercamiento al mundo del cine ha sido un poco particular, porque en realidad mi acercamiento fue en el colegio, de una manera bastante lúdica, que no sé si eso os lo había contado o no, pero yo en el colegio nosotros hacíamos Super 8 y íbamos al Festival de Cine de Gijón. En ese entonces, estamos hablando de los 80, el 86 creo que fue, o sea, estamos octavo EGB, el Festival de Cine de Gijón era un festival tenía una sección de cine hecho por niños. Y ahí vamos nosotros. Y entonces, aparte que era una asignatura del colegio, o sea, para nosotros era lo más divertido del curso era hacer cortometrajes para poder ir a Gijón. Entonces, mi relación con el cine empezó ahí de una manera así como muy de jugar, ¿no? Entonces, a partir de ahí, con amigos, ya después del cole, seguíamos haciendo Super 8 y esa afición como amateur, algunos de nosotros continuábamos en el cine. Y claro, como empezaba a conocer gente que empezaba a ser profesional, pues yo, aunque seguía estudiando, seguía haciendo películas de una manera bastante underground, podríamos decir. Y mi primera película como directora de arte fue Venecias, que yo creo que la rodamos en el 96, me parece, 89, perdón, 89, 90, entre los amigos que habíamos hecho Super 8. Y a la vez estaba estudiando arquitectura, o sea que mi relación con el cine ha sido un poco particular, la verdad. Y no me he formado, no he tenido formación como, o sea, mi formación ha sido de arquitecta y todo lo que sé del cine ha sido así, trabajando, o sea, y de manera un poco entre amigos al principio podría ser. Entonces tenía esas dos facetas, un poco entre los colegas que hacíamos cine y luego ya empecé a trabajar de una manera que me pagaban con los Trueba, con la familia Trueba, que hicimos varias cosas y que yo estaba de ayudante de decoración. Con Cristina Mampaso, que es la persona que a mí me ha enseñado más de cine, es como mi mentora, aunque tiene igual 3 años más que yo, pero con ella he hecho muchas películas. O sigui, tu vas créixer a Madrid, és a dir, ets nascuda a Madrid, però vas créixer i esta escola era a Madrid. Sí, sí. Vale. Se llamaba el Colegio Estilo, que ya no existe. Era como un colegio progre de ese momento y sí, muy progre. Y hacíamos estas cosas. Abans d'introduir-te en el món d'aquesta professió, coneixies l'ofici o altres professionals del sector? Aquí ja mos has explicat una mica això, però també esta la podem girar per si tenies este interès pel cinema més enllà d'haver fet els curts. Ya. Pues, o sea, claro, es que éramos muy pequeños, entonces nuestro acercamiento era, pues nos gustaba el cine, por supuesto, íbamos mucho al cine. Mi tía nos llevaba al cine todos los fines de semana. Es que yo creo que antes se iba al cine mucho más que ahora. Y entonces era como un ocio y un acercamiento más como natural. Y para mí fue muy importante el Festival de Cine de Gijón, porque allí de repente, claro, era la primera vez que íbamos a un festival que de repente yo recuerdo que había una sección que eran todas las películas de Coppola. Y de repente, igual con 14 años, te ves todas las películas de un director y dices, esto es otra cosa. No es solamente ir al cine a ver cualquier cosa divertida, sino es como algo más profundo. Y entonces, de repente eso te abre, dices, ostras, esto es chulísimo, yo quiero hacer esto. Hay mucha narrativa aquí. Y entonces, pues quizás ese momento del Festival de Gijón y de encontrarte pues gente como Coppola, dices, ostras, esto es súper interesante. Y luego, pues seguir yendo al cine, íbamos a la Filmoteca, y luego ya, pero no tanto como estudiosos del cine.
podríamos decir, sino como espectadores. Has explicat que te vas formar com a arquitecte formalment. En el moment en què vas començar a treballar remuneradament al cinema, ¿vas començar a treballar de forma continuada o era esporádicament de tant en tant? Era esporádico porque como estaba estudiando arquitectura y es una carrera bastante exigente, pues los 2 primeros años de arquitectura desde luego no trabajé, pero luego ya en tercero sí que hice Jardines colgantes, creo que fue otra película con Pablo Llorca, y que ahí nos pagaron un poquito, y luego trabajé para los Trueba, que hicimos El peor programa de la semana, que era un programa de televisión de la 2, y que ahí igual fueron 6 meses, que yo creo que fue también el verano y entonces ya podía trabajar, pero era más esporádico. Igual yo no he trabajado nunca muy continuo, o sea, igual tenía 1 o 2 proyectos al año como mucho, porque siempre hacía otras cosas. Y yo creo que el primer trabajo remunerado de verdad, o sea, de profesional con los Trueba, fue El peor programa de la semana. Yo creo que estábamos en el 92 o así, ya, por ahí. Que yo lo que ahí hacía, como yo estudié arquitectura, yo era la dibujante. Yo dibujaba los planos de los decorados. Y, o sea, sí, igual ahí tengo que reconducir yo lo que hacía, o sea, mi acercamiento al mundo al departamento de arte era como dibujante de los decorados, porque antes se hacían muchos más decorados que lo que luego yo he hecho. Entonces siempre necesitaban un dibujante. Y entonces ahí estaba el link de mi profesión y el audiovisual, con el dibujo. Sí. I respecte a la posició, a la professió de directora d'art, consideres que és o ha estat la teva professió principal? I si coneixes algú per primer cop, ¿te definirías en esta profesión cuando te pregunten a qué te dediques? Ahora sí, te diría que desde hace 4 o 5 años diría soy directora de arte. Antes no, antes primero decía soy arquitecta. Hace un año que me he borrado del colegio de arquitectos, o sea, imagínate, pero eso es una paranoia mía, ¿eh? O sea, que yo no quería dejar de ser arquitecta. Entonces yo siempre he hecho como mitad y mitad, y hasta ahora, como es lo que dices tú, o sea, hasta hace unos años no te hubiera dicho soy directora de arte, pero quizás como mi punto de inflexión fue cuando hicimos Estío de 93, que ahí ya, a partir de ahí ya sentí que lo que hacía mejor era la dirección de arte, y ahí sigue así, a muerte, sí. Hauries volgut ocupar una altra posició al món cinematogràfic? Ho vas intentar o ho hauries intentat? I en cas afirmatiu, quins impediments vas trobar o hauries pogut trobar? En realidad no, yo siempre me he estado claramente en este departamento. Al principio me gustaban mucho los efectos especiales. Y eso me divertía mucho, porque a mí me gusta mucho hacer la cosa manual, y me parecía que era casi lo mismo, fíjate, o sea, hacer como cachivaches y cosas para los efectos especiales físicos, ¿eh? Pero eso fue al principio, no. Sí, yo he tenido claro que donde yo podía aportar más, también por mi formación, era en la parte espacial y la parte más de, pues eso, el mood de la película, sí, más que otras. I com definiries breument què és el que fas a una persona que no en té ni idea? Pues es que nuestro departamento es bastante complejo, y también me doy cuenta que la gente no sabe muy bien lo que hacemos desde el principio. Pues es que claro, cuando empiezas un proyecto, o sea, se incorpora, por supuesto, el director, alguien de producción, y me incorporo yo, se incorpora el director de arte o directora de arte. Porque nosotros acompañamos y ayudamos al director a formalizar visualmente cómo va a ser la película. Esto, que es un poco abstracto, en realidad luego no solamente es hacer los decorados o hacer el atrezo, sino pensar en global la película, el look de la película, los colores, el ambiente. O sea, caracterizarlo con referencias. Muchas veces igual los directores o directoras lo tienen claro, pero a veces no lo tienen claro cómo quieren
que sea su resultado visual. Entonces, nuestra labor es hablar mucho con el director o la directora, intentar sacar lo que quieren sin que ellos en realidad muchas veces no lo saben, y luego proponerles para llevarlo a cabo. Y eso va desde, claro, las películas que hago yo son películas que tienen poco presupuesto o medio, y son muy importantes las localizaciones naturales. Entonces, esa es una de las primeras labores, que es elegir bien las localizaciones, a partir de ahí ver cómo se pueden transformar, y luego ya viene la fase de ambientación y de cosas más concretas y todos los props de los personajes. Pero claro, va desde un inicio de elaborar como la cosa más teórica y más abstracta, a la cosa más práctica del final, que es elegir la cucharilla. Entonces es un proceso muy largo, y hay muchos, y está implicada mucha gente, bueno, sí, mucha gente y profesionales como de distintos ámbitos dentro de nuestro equipo, porque hay desde diseñadores gráficos, constructores, pintores, gente más de cuentas, la regiduría son números puro y duro. Bueno, hay un variado de profesiones dentro de nuestro departamento. Entonces, mi labor es buscar el equipo adecuado para cada película, porque cada película es un poco distinta, y entonces hay que ir eligiendo al profesional que se adapta más. O a veces son más de construcción, o a veces son más de ambientación, o hay más vehículos y entonces hay que darle más intención a la parte más técnica, rodada, tal. Entonces, bueno, es como muy amplio nuestra labor dentro del equipo. Y aparte, al final, llevar el rodaje, que también es otro tema, que a veces nos quedamos, cuando llevamos tanto tiempo preparando, llegamos al rodaje, es como, ya está. No está. queda mucho que hacer. Y entonces llevar el rodaje también es complejo. Sí. Ara parlaves dels detalls, de la cullereta, del no sé què. Tu, quan reps el guió, depèn de quina directora estigués treballant, també vas més al detall perquè saps que potser té un estil més lliure i potser allò acabarà entrant, o potser hi ha una altra que saps que és més rígida amb el guió i amb la planificació, i que no, si este pla no és això, la resta se pot quedar lliure. O ja els anys d'experiència t'han dit que només val decorar més que no... Pues en realidad, o sea, depende mucho de la directora. Por ejemplo, Celia Rico, que con ella he hecho una película, ella tiene clarísimo, o sea, para ella le importan mucho los objetos y los detalles. Ella te da muchas referencias y es casi desde el minuto 1, más que todo el global, es pensar en esos objetos, porque ella construye su relato a través de los objetos. Entonces dices, ostras, esto es como lo más importante, donde tenemos que darle toda la intención. Hay otras que puede ser más libre, pero en general yo también creo que hay que aportar más, que siempre es más fácil preparar de más y luego en el último momento decir voy a quitar, pero mi experiencia es aportar de más también. Es como, también si no tienes muchos recursos ya vas más al grano, pero yo creo que es mejor proponer de más, porque nunca sabes qué es lo que le va a llamar la atención a la directora o al director. Y entonces algo que tú crees que, no sé, esto no sé si presentarlo porque igual no le gusta, esto tiene otro color fuera de lo tal. Se lo presentas y dices, no, era esto. O sea que siempre hay que dar un poco de más. Y sobre todo escuchar mucho, no lo he dicho, pero es un trabajo de equipo. O sea, muchas mentes pensando a la vez, que donde yo llego aquí, contra todos llegamos hasta aquí. O sea, eso es fundamental, y los que dirigen, las que dirigimos, tenemos que ser muy conscientes de que es el pensamiento de mucha gente a la vez, que multiplica. O sea, que yo digo, bueno, yo propongo por aquí, yo creo que es este camino, pero te lo amplían cantidad, y eso es la riqueza, y poder escuchar al resto de los compañeros y las compañeras. Sí. Treballant en interiors,
hi ha una... És a dir, jo entenc que hi ha d'haver una distinció entre estic creant un espai on algú podria viure, un espai real, i un espai pràctic per a la càmera. Llavors, quina és la teva experiència en aquest sentit? Pues mira, yo te diría que eso ha ido cambiando también. Porque yo cuando empecé, o sea, se le daba más prioridad, te diría, a que fuera un espacio cómodo, que la cámara pudiera tener el traveling y que va para arriba, para abajo. ¿Qué pasaba con eso? Que hacías espacios muy grandes y poco creíbles. Y te decían, no, no te preocupes, que con la cámara se achica. Eso no es verdad. O sea, al final se nota si son espacios muy grandes. Entonces, yo creo que cada vez, si en cine naturalista, que es como la mayoría de los que hago yo, se tiende a hacer una cosa más real, aunque sea más incómodo para cámara. De todas formas, otra de las cosas que ha cambiado mucho es el tamaño de las cámaras, el tamaño de toda la parafernalia. Antes las cámaras ocupaban un montón, necesitaban un montón de espacio, necesitabas que el foquito estuviera cerca, necesitabas mucho espacio. Ahora ya se puede rodar en cosas más pequeñas. Entonces, yo creo que eso hemos ganado en la dirección de arte, porque podemos ir a sitios un poco más pequeños, más incómodos para el resto del equipo. Hay cosas muy extremas, porque las niñas, por ejemplo, lo rodamos en un piso tal cual, pequeñito. Tan extremo era que el equipo tenía que estar, no sé si un primer o un segundo piso, el equipo estábamos en la calle, porque no cabíamos. Eso fue demasiado extremo. Aunque claro, era real, era un piso real de una niña, o sea, como podría ser la protagonista. Y eso también es como, qué decisión más complicada. Es como, ¿qué priorizas? ¿El rodaje y que el equipo esté a gusto o la sensación que tienes que dar en cámara? Entonces depende. Ahí, por ejemplo, yo te diría que ahí nos equivocamos. Fue muy complicado el rodaje en un sitio tan pequeño. Sí. No. O sea, hay que darle el espacio a todo el equipo, porque claro, no puedes solamente pensar en el departamento de arte. Está sonido, está vestuario, está todos, o sea, todas ahí no podíamos ni entrar al set casi ni a retocar maquillaje. Entonces, bueno, eso ha ido cambiando con el tiempo, sí, yo eso lo veo. Dins d'aquest cicle d'entrevistes hem entrevistat també algun localitzador i pel que fa a les localitzacions, tu com a directora d'art tens veu i vot a l'hora de vetar una localització o dir esta sí y animar cap allá? Sí, al final sí, en las decisiones finales sí. O sea, el localizador es fundamental para nosotras, porque ellos te enseñan un abanico enorme. Normalmente los localizadores ya tienen esa intuición, como normalmente llevan tiempo ya en esto, ya saben lo que necesitamos y van bastante al grano. Pero de todo lo que te presentan, pues al final la decisión, o sea, yo tengo un peso bastante importante en la decisión final, sí. Estaba pensando, claro, también otro ejemplo sí bastante extremo de localización, también con Pilar Palomero, fue en la maternal. La niña suponías que vivía como en un pueblo y su madre tenía un restaurante, entonces la vivienda de esa familia, bueno, estábamos buscando una vivienda normal, pero esta Pilar vio el bar del Ventorrillo, que estaba en la A2, que es una carretera que pasan camiones todo el rato, pero era una localización tan buena que decidimos sacrificar el sonido y situar la acción ahí, porque ahí de golpe ya te contaba, dice, esta pobre niña, ¿qué hace aquí en el Ventorrillo? Es que además el nombre es muy curioso. En un bar de carretera, en un bar que están todo el rato los camiones pasando, es como muy extremo. Si lo hubiéramos puesto en una vivienda normal, aunque fuera medio cutre, no habría contado tantas cosas como ahí. Entonces, de repente, una localización que de lógica tenías que no usar por el sonido, le apostamos.
y yo creo que fue un acierto, o sea, ahí eso fue un acierto. Pilar decidió que todo el diálogo importante lo iba a hacer en otro lado, entonces, bueno, vio la manera. Por eso tiene que haber mucha complicidad entre pues dirección, producción, que no le parecía nada bien porque le parecía una locura, pero luego, claro, al exponer nuestras razones, pues ahí está, ¿no? O sea que entre todos se decide, i el localitzador és fundamental, claro. Sí, sí. Ahí. Ara hem parlat sobretot d'espais interiors, sí. Però quan treballeu en espais exteriors, naturals, etc., que potser d'entrada, quan estàs mirant una pel·lícula, dius, aquí no ha fet falta molta intervenció, però quins són els reptes o què és el tipus de procediments que tendiu a fer en aquests espais? Pues pueden ser muy complejos. Hay espacios que simplemente vas a rodar allí y no tienes que intervenir mucho, pero claro, yo tengo la experiencia de Alcarràs, que claro, dices, pues son los campos, está ahí el campo, pues son los melocotoneros y para mí eso fue, o sea, muy complejo, muy complejo, porque era luchar contra la naturaleza, porque la fruta madura cuando madura y un espacio que habías elegido, pues de repente cuando ibas a rodar 2 semanas antes decían, no, es que no va a estar a tiempo, no va a estar la fruta preparada para recoger la fruta y que sea realista. También rodamos en verano y luego hay una parte que que recolectan a la uva, que en verano no hay, o sea, hasta septiembre o más allá no hay uva. Entonces, ¿qué hacemos? Pues tuvimos que comprar uvas que venían de Chile, porque entonces venían de Chile, entonces teníamos y los tuvimos a las pequeñas parras que había ahí, colgarle los racimos de uva. O sea que parece, luego no se nota, pero dices, estaría allí, estarían, ¿no? Habrán vendimiado cuando toca, pues no. Entonces hay muchas cosas que no se notan, por suerte, o sea, lo bueno es que no se noten, pero hay mucho trabajo ahí y hay mucha dificultad en el exterior por la climatología, sobre todo, que si llueve, que si no llueve, que si, bueno, que llegar a los sitios es más complicado, normalmente no hay accesos rodados ahí. O sea, es que en Alcarràs nos pasaban muchas cosas porque lo localizábamos en otra época, o sea, rodamos en verano, pero igual en invierno estábamos localizando. Teníamos que localizar un campo de maíz, que nos lo teníamos que imaginar porque no existía, no había nada. Dices, bueno, aquí será el campo de maíz. Vale, o sea, cosas increíbles, ¿no? Que localizábamos sin saber cómo iba a ser eso en verano. Es muy difícil porque, claro, los procesos son muy largos de una preparación de una película. Y los exteriores cambian mucho. Los exteriores, la luz del exterior también, porque por ejemplo, los destellos lo localizamos en invierno también y luego rodamos en otoño. El campo se cambia un montón y tienes que hacer como ese esfuerzo de pensar si eso te va a funcionar o no, porque no puedes improvisar. Bueno, alguna cosita puedes improvisar, però en general no puedes improvisar. Has parlat de la relació de la teua tasca amb la directora, amb fotografia, amb localització, però particularment amb els actors i actrius, que són figures que arriben potser una mica més tard als espais que heu creat, també hi ha una relació, hi ha un... Normalmente no mucho, porque claro, los actores llegan cuando ya está hecho. Y sí, con los actores yo no tengo mucha relación, la verdad. Lo que es muy satisfactorio es cuando llegan los actores y ven lo que se supone que es su casa y se sienten como su casa. Dice, pues el personaje construido lo veo aquí. Eso es muy bonito, es muy interesante cuando llegan, pero alguna vez les preguntamos alguna cosa, no sé qué, pues claro, siempre para caracterizar una casa o una vivienda de un personaje, pues pones más cosas de las que están estrictamente en el guión, tienes como que investigar o pensar qué otras, si tienen alguna afición, si saben coser, si hacen no sé qué, para poner más cosas en la casa. Y a veces sí que les preguntamos a los actores
cómo se sienten con esto. Dice, ¿qué te parecería si pensamos que tu personaje pues sabe coser o le gusta y te hacemos un rinconcito de costura? Eso como más práctico, pero luego sí, alguna vez les preguntamos, pero no, yo no tengo mucha relación con los actores, la verdad. Abans, disculpa, perquè Sí. sí, o sigui, hem parlat del moment de la producció en què t'incorpores, que és molt al principi, Sí. però i has mencionat que durant el rodatge també esteu presents. Mos podries parlar específicament dels rols que desenvolupeu ja quan s'està rodant? Pues claro, pues, o sea, una vez que se hace el plan de rodaje, o sea, nosotras tenemos que planificar, ¿no? Entonces, normalmente estamos a la vez rodando y preparando el siguiente set, ¿no? Entonces, para nosotros, o sea, de repente empieza como la maquinaria tiene que ir súper engrasada y, o sea, para llegar a los tiempos, porque cuando empiezan a rodar es que tiene que estar todo listo. O sea, nosotros no podemos fallar. Y nosotras somos las que más intervención tenemos, más trabajo previo tenemos. Entonces, una vez que empieza el rodaje, tenemos que tener preparado todos los props de los personajes, o sea, todo lo que le caracteriza a cada personaje y todo lo que por guión aparece, o sea, si son vehículos, si son o si son interiores con todos los objetos, y entonces y todo lo que aparece cada día en rodaje tenemos que llevarlo cada mañana o justo antes de rodar, que lo suele llevar el regidor, y entonces el día anterior repasamos todo lo que va a salir al día siguiente y lo tenemos que tener listo. Entonces se llega a rodaje y entonces están los atrecistas de rodaje o las atrecistas con todos los elementos, y siempre hay alguna de nosotras que está un poco como la memoria de lo que tiene que ser antes y después de ese momento de rodaje, para que todo lo que has preparado aparezca en plano, porque hay muchas veces que o por prisas así no están todas las cosas, o no les has contado a los atrecistas todo lo que pueden poner. Entonces, en rodaje asistimos al rodaje con alguien de nuestro equipo, y siempre hay alguien más como de la memoria de lo que se ha hecho y lo que se va a hacer, y a la vez parte del equipo está preparando lo siguiente. Y bueno, la dinámica de rodaje es pues como más corta, ¿no? Es más o sea, es como de un principio y un final, ¿no? Nosotros siempre hay alguien que va antes y siempre hay alguien que va después, o sea, es como, o si tiene que recoger para desmontar ese set que hemos rodado, y entonces nosotros siempre estamos como en todas las fases a la vez. Sí, y entonces en rodaje, pues eso, asistimos al rodaje, y en rodaje siempre hay mucha interacción con vestuario. Bueno, con todos los departamentos, pero con vestuario especialmente, porque siempre nos dejan algo de ropa, el raccord siempre es mucho con vestuario, hay siempre mucha relación con vestuario. Ara parlaves de la memòria, del raccord, amb l'escript. ¿También tenido molta relación con el departamento? Sí, sí, por supuesto, claro. Y la script es como nuestro mayor valor para que no nos despistemos de nada. Y también pues la script o el script nos marca en qué fecha estamos, acordaos que esto ya ha salido. Bueno, es como un doble check de lo que tenemos que tener nosotras en mente, pero el script, pues, claro, también el rodaje es una cosa viva. Por mucho que hayas planificado, luego hay cambios, y entonces el script me dice, no, que al final yo qué sé, esta bicicleta no salió, quitarla de ahí porque no estaba. Bueno, es que claro, es que hay muchas cosas a las que atender, y cuantos más ojos, y es que el script es fundamental para nosotros. También, que antes hablábamos de las tecnologías, bueno, es que eso ha cambiado un montón. O sea, yo cuando empecé es que íbamos con las Polaroids y hacíamos dos fotos del set, y así general, y te tenías que acordar mucho de cómo estaba, y por eso también el raccord antes era como un poco más ligero, pero ahora
tienes todas las herramientas para ver, o sea, también puedes ver incluso el plan anterior cómo ha ido, o sea, que lo hubieras rodado 2 semanas antes. O sea, si tienes alguna duda vas al archivo, lo ves y ya está. Entonces eso ha cambiado un montón y nos facilita mucho, y todo el mundo hace un montón de fotos, o sea, todo el rato mucho con lo digital, eso nos facilita mucho. Mònica, tu que ets cap de departament, de quina figura depèn directament la teva feina? Del productor, del director? Pues son 2 cabezas, de producción y de dirección, de las 2. Porque por mucho hay cosas que a lo mejor por mucho que dirección quiera, si no hay presupuesto no te lo aceptan. Al final el responsable último y el que te da la autorización es producción. I quines són les teues eines de treball? Si ne fas servir, les aporta la productora o les aportes tu o el teu equip? Las aportamos nosotras, pero en realidad utilizamos el ordenador. Y sí, es el ordenador personal. Y luego montaje, sus herramientas las tienen ellos, se las alquilan. Mira, esa es la diferencia entre... Nosotros ponemos el ordenador y nadie nos lo alquila, nadie nos paga por el ordenador, y a los atrecistas sí, los de montaje y les pagan las herramientas, que suelen ser suyas, sí. I ara en la línia del que estaves comentant abans, la pregunta és sobre si has notat diferències en el desenvolupament de la teva feina al llarg de la teva carrera. Sí, sí, claro, es que yo como llevo muchos años, yo he notado mucho el cambio, mucho. Bueno, o sea, cosas evidentes como que había muy pocos teléfonos móviles. Antes se hacían las producciones con más tiempo. O sea, esa es la gran diferencia. Como tardabas más en preparar, pues necesitabas más tiempo. Pues yo empecé y lo que hacíamos para pedir presupuesto mandábamos por fax. O sea, mandábamos por fax, te mando los planos para que me los presupuestes, fax. Y luego, después de 2 días, 3 días o no sé cuánto, te volvía ese fax con el presupuesto. Ahora eso es que lo haces, te mando un mail, pum, lo veo tal. O sea, en el mismo día puedes tener un presupuesto. Antes no. O sea, es verdad que usábamos mucho el teléfono, por supuesto. Había teléfonos móviles, o sea que eso sí, lo que pasa que no se usaban quizás tanto, tan así, pero mucho por teléfono. La fotografía, hacías fotos, eso, la Polaroid que decía antes, que eran caras, por eso estabas como, bueno, este carrete, vas a usar un carrete ya, y eran caras. Y luego fotografía analógica normal, que también necesitabas tiempo para revelarla, no sé qué, aunque luego necesitabas tiempo para revelarla, pero luego había esos otros trucos que siempre había algún laboratorio de guardia que te lo hacía por la noche y al día siguiente lo tenías. Bueno, en Madrid seguro, aquí supongo que también. Y bueno, sí, íbamos más despacio, pero bueno, las cosas se hacían. Y eso, yo dibujaba más a mano. Ahora dibujo en AutoCAD y también dibujo alguna cosa a mano, pero vamos, antes siempre a mano. Y no utilizábamos tanto, o sea, yo uso mucho también de herramientas, mucho el Photoshop, hago mucho fotomontaje para que los directores se hagan a la idea. Y antes igual, como mucho, pues haces un dibujito y a lo mejor un collage, pero... Y luego, para mí, mucho cambio ha sido toda la documentación. Claro, para documentarte para una película necesitabas mucho tiempo, porque tenías que ir a la biblioteca, o tenías no sé, eso sí que era muy lento. Buscabas libros, te comprabas libros, fotocopiabas... no sé, sobre todo eso, buscabas mucha información de gente que a lo mejor me puede decir, era como más personal quizás, o sea, pues la gente decía, sí, pues conozco a alguien que es trabajador de unos astilleros que te puede explicar. Pues ibas a hablar con esa persona. Es que ahora haces Google y ya todo eso que te puede explicar esa persona instantáneamente te sale. O sea, eso ha cambiado un montón, la documentación, sí. Y antes tenías que buscar la información de otra manera. Claro, yo sigo teniendo, porque no las he tirado, un montón de revistas. Entonces igual me pasaba el día como buscando, no estaba indexado, no sé. Y
Y yo, esto es, pero igual te pasas toda una mañana para buscar una foto importante. Estaba pensando hice una película que se llama Las voces de la noche, que se suponga era el año, se suponía que era el año como el 59 o así. Claro, era época, claro, ahí, que bueno, fue la labor, a mí esa parte me encanta, la preparación y la documentación. Pues nos pasamos igual un mes buscando referencias, y una maravilla. Pero claro, comprándote libros, buscabas, o sea, ibas a la biblioteca a buscar revistas, hacías fotocopias, o sea, era de otra manera. Y al final el resultado es el mismo, ¿eh? Y yo creo que la diferencia es el tiempo, que antes eso, necesitábamos 3 meses de preparación y ahora casi en un mes lo puedes hacer. Parlaves ara de les qüestions positives lligades a l'entrada dels mòbils intel·ligents i tot va molt més ràpid, però consideres que, sobretot a rodatge, també hi ha part negativa, hi ha animadversió cap al mòbil? Bueno, en rodaje hay directores que no quieren que haya móviles en el set porque la gente está muy distraída con el móvil. No sé si te refieres a eso. Sí, per la tensió, no, que genera. Sí. Claro, otra cosa, claro, hablando contigo me voy acordando, en los primeros rodajes que estaba yo, o sea, nadie se sentaba, todo el mundo estaba de pie, era como un poco más ejército, ¿no? Había como un respeto y una... Bueno, a mí me parecía exagerado, ¿eh? Como casi te daba miedo sentarte aunque estuvieras cansado. Todo el mundo alerta. Ahora es todo lo contrario, es como ahora es demasiado, que todo el mundo está como ahí mirando el móvil, no sé qué, no hay tanta concentración. No sé, son maneras o sea, ni una cosa tan extrema como el ejército, que era antes, que es que aparecía un jefe por ahí y es que estabas así, y ahora que es como demasiado, ¿no? Como que todo el mundo está comprando en Amazon o en el teléfono. Al final, si a los que están pensando y concentrados no les molesta, bueno, no sé, pero hay gente que no les gusta. Yo lo entiendo, porque dices, joder, yo aquí me lo estoy currando y estoy con toda mi concentración y hay gente que está ahí como aburrida, pues dices, bueno, no sé. Pero yo no soy muy talibana de eso, hay que sumarse a los cambios, no pasa nada. Ara és un blog sobre les condicions laborals. Vale. I es diu que en el món cinematogràfic és inestable. Tu ho consideres així? Súper inestable, sí. Sí, hay que tener mucha como resistencia para hacer carrera. Eso está cambiando, también te lo digo, porque con las series y con un trabajo más estable de más tiempo va cambiando. Pero mi experiencia es que, claro, yo no me he podido dedicar al cine todo el rato. O sea, yo siempre he compaginado como dos oficios, porque no me podría haber mantenido con solamente dedicarme al cine. Por eso es tan inestable, y creo que he sido afortunada, porque como he podido hacer 2 cosas a la vez, pues he podido llegar hasta aquí. Si no, igual hubiera ya dicho chao. O sea que por eso es muy inestable, y no todo el mundo puede aguantar esa inestabilidad. También es verdad que las jefas de equipo tenemos menos trabajo, claro, porque los técnicos en general pues pueden empalmar un trabajo con otro, un proyecto con otro. Las que somos jefas no tanto, lógicamente, pero igual a veces es demasiada la incertidumbre, porque a lo mejor no es tanto cuestión de dinero, porque dices, bueno, trabajo intenso 3 meses, que es como si fueran 6, pues ya está, pues lo que gano aquí ya me lo guardo, lo reparto. Sino es como la angustia de cuál será el siguiente trabajo. Es más psicológico, aparte de práctico, por la economía familiar, también por la incertidumbre de, bueno, ¿cuándo me volverán a llamar? Eso es horroroso. Y yo no he tenido esa angustia tan así porque tenía otra cosa. Que a veces el problema era compaginar, que te cuadraran los 2 temas, pero bueno.
¿Y qué me habías dicho? Que la inestabilidad... Sí, que si la consideraves inestable. Sí. Normalment, tu, Mònica, pots triar els projectes en què treballes i si sempre ha estat així. Pues te diría que sí, creo que sí. También he tenido mucha suerte porque los proyectos que me han llegado han sido preciosos. O sea, siempre he tenido muy buena suerte con los proyectos que me han llegado. O intuición, o acercarme a gente que hace cosas que me interesan igual que... O sea, que son un poco de mi perfil. Aunque he rechazado pocas cosas, te diría. No. Pero sí veo que he podido decir que no a alguna cosa que no me interesaba mucho. También, aparte de hacer dirección de arte, yo también trabajo a veces como coordinadora de construcción en proyectos más grandes. Claro, por eso lo que también te decía, no siempre, o sea, como la jefa de equipo, pues tiene uno o sea, igual tiene 2 proyectos al año, como mucho, o sea, y entonces el resto del año o hacía cosas de arquitectura o hacía, pues eso, de coordinadora de construcción o de dibujante, que he hecho mucho de dibujante. O sea, a mí no se me caen los anillos pues me pongo a la orden, yo me pongo ahí dentro del equipo y feliz también, ¿eh? O sea que, bueno, o sea, soy flexible con eso. L'equip amb què treballes acostuma a ser el mateix o va canviant? Pues va cambiando. Me encantaría que fuera siempre el mismo, pero porque eso ya tienes mucho ganado, pero va cambiando porque somos muy mercenarias, o sea, pues te llaman y dices, pues es que cógelo porque ya no pasa, o sea, no me esperes a mí porque yo no sé si te voy a poder ofrecer algo más adelante. Entonces, somos muy mercenarias y luego también lo que pasa es que claro, a lo largo de tantos años pues la gente también va subiendo y va cambiando de posición dentro del equipo y luego hay pues ayudantes que he tenido pues ahora son directoras de arte, lógicamente, entonces bueno, va cambiando. Consigo hacer como 2 películas con el mismo equipo seguidas, luego pasan cosas. No, pero vamos, siempre rescato gente sí, yo siempre llamo a las bases, a las que son las compañeras con las que trabajo bien, y si pueden bien, y si no, pues nada, a buscar gente nueva, no pasa nada. Les teues condicions laborals són o han estat sempre les òptimes, i aquí estem parlant tant a nivell de sou com de recursos necessaris per a desenvolupar la feina amb normalitat. Ya. Bueno, pues, o sea, yo de mi sueldo no me quejo porque yo tampoco soy una persona que gaste mucho ni, bueno, no, sí he tenido en general lo que yo he pedido. Pero el problema son las otras, no tanto el sueldo, sino las dietas, el alojamiento, todo lo que está como alrededor, que al final también es parte de tu sueldo, que no solamente me afecta a mí, sino al resto del equipo. Y eso es una cosa que a mí no me gusta de nuestra profesión, es que los jefes de equipo tenemos como que negociar las condiciones del resto del departamento. Y entonces, claro, si yo negocio mal, en realidad estoy fastidiando al resto del equipo. Y entonces eso, o sea, a mí me dicen, bueno, pues las dietas son estas, y ostras, pues habría que, vamos a mirar el convenio, tal y cual, por suerte que hay un convenio. Pero igual si tuviera más dotes de negociación podría mejorar las condiciones de mis compañeros. Hay otros directores de arte que no se quieren meter en eso para nada, pero no es lo habitual. O sea, a mí me encantaría no tenerme que negociar los sueldos de los demás. Y luego, si no hay suficiente presupuesto en general en la película, también repercute en la manera de trabajar. O sea, si no tienes dinero suficiente, pues a veces tienes que hacer más horas, o no tienes dinero como para subcontratar en mejores condiciones y lo tienes que hacer internamente de una manera un poco pues no óptima, ¿no? Entonces
Es que eso son como dos temas ahí. El sueldo, que normalmente lo que haces es compararte con lo que alguien de tu categoría ha cobrado, que dices, bueno, pues ahora se está pagando esto, pues bueno, pues más o menos. Y luego las condiciones generales del resto de las cosas, porque lo de las dietas, lo que te pagan sin el travel day, las horas de descanso, todo eso yo creo todavía le falta por mejorar bastante, sí. Estant en un projecte, tu acostumes a estar en nòmina o has treballat com a autònoma? Estoy en nómina, sí. Alguna vez la preparación, que no es estar físicamente en una oficina, sí he hecho alguna vez como de autónoma, como haciendo un proyecto como de preparación, pero en general estoy en nómina, sí, sí. I bé, era una pregunta sobre què canviaries de les condicions laborals, però crec que en la darrera... Bueno, te la deixo oberta, però que ja la donem per resposta, si no. Sí. Sí, yo creo que ahí en las condiciones laborales falta mucho, porque además ahora ha habido, no estoy muy puesta, pero debería mirármelo mejor, pero ha habido un convenio ahora nuevo, se supone que para mejorar nuestras condiciones, y yo en la práctica no he visto ninguna mejora. Tampoco sé quién firma ese convenio. Claro, tampoco estamos, también es nuestra culpa que no estamos asociados, asociadas. No hay un sindicato, bueno, hay un sindicato, el TACE, hay un sindicato, pero yo creo que es un poco minoritario, y otra compañera me dijo que la CNT también tiene una parte de audiovisual, o sea que, claro, si no te asocias, pues no tienes fuerza para negociar. Pero eso se debería remirar. Y luego también lo que nos pasa en el audiovisual es que hay como muchos tipos de audiovisual, porque claro, hacer un único convenio del audiovisual para gente que hace televisión o que hace series o que hace cine es muy distinta las condiciones. Entonces yo entiendo que es difícil aunar un convenio para esas tres ramas distintas, ¿no? No es lo mismo quien trabaja en TV3 casi como funcionario que nosotros que trabajamos 3 meses sí, 6 no, bueno, es difícil, sí. Ara és un blog de gènere i feina, bàsicament. La primera pregunta és si creus que el gènere influeix en la professió dins del món del cinema. ¿Dentro de la profesión? Sí, en líneas generales. Sí que influye, sí. Y eso también es claro, como llevo tantos años, es una cosa que sí que he visto que ha cambiado mucho. Es evidente que antes casi no había directoras ni guionistas, y ahora ya empieza a estar más tanto, que para mí es mi referente. Y mi profesora que nos enseñaba en el colegio, o sea, que eran mujeres. Pero ya claro, los grandes directores de arte son hombres. Ahora no, ahora ya han cambiado, va cambiando. Pero como referentes clásicos son eso, Félix Murcia, gente que ha hecho todo en el cine y son hombres. Pero en mi caso particular, pues tenía a Cristina Mampaso y ahora que estaba pensando, pocas más, porque luego he tenido compañeras que son un poco de mi edad y un poquito mayores, pero bueno, ya somos otra generación. I després el bloc final, que és com es mira la professió de cara al futur. La primera pregunta és com creus que evolucionarà l'ofici i quina creus que serà la forma de produir y promocionar les pel·lícules d'aquí uns anys. Sí, pues es que claro, estamos en otro momento de cambio, es que es muy fuerte eso. Yo, o sea, cada vez veo como, y es tirar piedras sobre mi propio tejado, que tanto hacer cosas físicas, no sé si va por ahí, o sea, tanto de construir decorados, construir objetos,
creo que no va por ahí, no va, o sea, habrá como dos velocidades, como ha habido siempre, ¿no? Las películas más artesanales, donde se seguirá haciendo un poco como lo estamos haciendo ahora, pero yo creo que la tendencia es hacerlo todo mucho más digital y no hacer tanto construcción. Y bueno, es que ya lo hacemos, o sea, antes hacíamos todos los carteles de la calle, bum, bum, bum. Ahora es que es una tontería, o sea, el plano que es, lo borras digitalmente, pones el otro cartel y ya está, o sea, es mucho más económico. Bueno, ahí están, al final quien manda es la economía, sí. Siempre te preguntan, bueno, ¿esto cuánto te cuesta a ti? Bueno, pues en digitales es una jornada, pues síguelo haciendo, construye lo que me sale más barato que luego no en digitales. Pero la tendencia claramente será hacerlo todo mucho más digital. Y además es que la calidad ahora es muy buena. O sea, hay muchos profesionales y la cosa es que nosotras como departamento de arte tenemos que controlar esa parte digital, que ahora no es así. O sea, ahora estamos mucho en manos de los que hacen el 3D, de los efectos especiales. Y tenemos que entrar ahí, porque si no perderemos un poco el control de la base de nuestro trabajo, que es el mood general de la peli, no tan, o sea, que el diseño visual de la peli. Y si estamos un poco en manos de los efectos especiales, pues perderemos nuestra visión, que es la que es importante, porque al final son los medios, son las herramientas, porque lo que te quieres transmitir es lo mismo que sea construido con madera y con escayola que digital. Al final la elección es lo importante, ¿no? I parlant d'esta revolució que s'apropa, quina influència creus que pot tenir la intel·ligència artificial en la producció i en la creació de productes promocionals? Pues es que está aquí a la vuelta de la esquina. De momento no está muy... O sea, le falta todavía pues mejorar, claro. Porque tú lo que ves de foto digital, hecho con inteligencia artificial, todo tiene un poco... O sea, lo detectas, ahora lo detectas, es fácil, tiene todo como el mismo look, un poco. Pero bueno, espérate aquí a 10 años, eso es que estará más que superado. Es que yo lo he visto también, o sea, yo he empezado a dibujar a mano, luego entré con el AutoCAD, que era la novedad. Lo primero que yo dibujaba en AutoCAD era un churro. O sea, eran 2 líneas, ahora se hacen virguerías. No tanto por el programa, que es prácticamente el mismo que ahora, que se puede hacer lo mismo, sino porque nosotros no sabíamos pedir, o sea, dibujar digitalmente, no le habíamos cogido todavía todas las posibilidades. Pues yo creo que con la IA va a pasar lo mismo, o sea, falta mucha gente que esté pensando en las posibilidades que puede darnos para mejorarlo, y será así, o sea, ahora haremos un decorado con inteligencia artificial y con un montón de... Bueno, sí, seguro que va por ahí. Si es que, o sea, las grandes películas, las grandes producciones americanas es todo hecho en croma, es como todo digital, son dibujos animados todo. Per a la propera entrevista que realitzem, sí. Hi hauria alguna persona del cinema, algun tècnic que mos recomanaries entrevistar? Pues mira, alguien de vestuario también, que siempre son como las últimas de la fila, y vestuario es una parte muy importante para el resultado final de la película, que es que está siempre como menos valorado, vestuario, y yo creo que es importante, sí. I ara, disculpa, t'havia dit que era el bloc final i no, yo estoy tan tranquila, todo lo que quieras. El primer sobre la teua relació amb la pel·lícula acabada, i és si veus les pel·lícules un cop acabades. Sí, las veo, sí. Creo que he visto todo lo que he hecho, sí. Que hay gente que no... Bueno, claro, los técnicos no todos no ven las pelis. Me falta una que ver, que se me ha escapado del cine, que era Rich Flu, que no la he visto. Y lo que me gusta ver las acabadas, porque ver el proceso es como... Es difícil hacerte la idea, porque a lo mejor no está sonorizado, no le falta el etanolaje,
Pero sí, veo siempre las pelis acabadas, pero a veces me da ganas de verlas antes por si hay alguna cosa que se le ha escapado al director o al montaje y yo lo veo, algún fallo, que dices, joder, pues si yo lo hubiera visto antes igual habría podido borrarlo o habría podido decir algo sobre algún plan, algún fallo que he visto yo. También tengo que decir que los fallos que veo yo no los ve nadie más que nosotros, los del equipo, pero bueno, ya... en algunos me gustaría verla antes de que le dieran como el toque final, porque para poder a lo mejor limar algún error, alguna cosa que haya pasado ahí. Y bueno, sí, me encanta verlas, pero tengo que ver además varias veces, porque el primer pase, más que estar viendo la película, estoy como escaneando a ver si todo está bien, ¿sabes? Como si está todo en su sitio, esto ha salido, esto no, porque claro, ya sabes que se rueda mucho más de lo que luego se monta. Y dices, ostras, esto que nos costó tanto, ¿no? Al final no lo han puesto. Me gustaría ver eso, o sea, me gusta verla varias veces para también tener un momento de decir, venga, voy a ser un espectador y ver la película tranquilamente, porque al principio es muy difícil hacerte ver una película sin estar atento a la parte, a tu decorado, sí. I d'aquestes pel·lícules ja acabades, acostumes a fer seguiment de com va en recaptació, la rebuda del públic o la crítica? Pues igual en el primer momento sí, pero luego ya igual no. Claro, hay cosas tan extremas como Alcarràs, que ha sido una bomba, pues eso es evidente que sí, que sí. Y me gusta seguir la relación con el equipo y las directoras. Siempre voy acumulando chats de equipos de películas que siempre vamos comentando y vemos qué tal es, cómo va, o nuestra película se va a un festival, se ha ganado algo, sí. Sí, pero no muchísimo, no sé si tiene la recaudación y eso no lo miro tanto. I ara sí, és el bloc final, va sobre el patrimoni fílmic. La primera pregunta és si la teva feina genera un producte, fotografies de referència, fragments d'attrezzo, plànols, qui paga o proveeix este material? Bueno, eso lo generamos nosotras, o sea, pero claro, eso que cuando leí la pregunta me pareció muy interesante porque todo ese material al final se pierde un poco. O sea, lo tengo yo, está en algún drive, pero no elaboramos como material como para poder exponerlo, que eso yo creo que es una pena, la verdad, porque hay cosas que luego son interesantes, que como hemos hecho las cosas y eso pues se produce dentro de la productora, o sea que lo paga la productora porque al final es nuestro esfuerzo, ¿no? Y bueno, no suelo tener grandes, no me quedo, pues a lo mejor me quedo con alguna muestra de telas de alguna cosa, algún objeto, pero normalmente todo eso el atrezo se va a las productoras. Si tienen un sitio pues lo guardan, a veces un poco desaparece. Y fotografías, bueno, yo tengo, pero son como más de trabajo, no son buenas fotografías que luego puedes enseñar. Eso no tengo mucha documentación de eso y eso es una pena. Ahora justo acabamos de rodar una película que se llama Mallorca Confidencial y hemos hecho un poblado, hemos intentado reproducir un poblado gitano que hay en Mallorca, aquí en Vilanova. Y eso ha sido un decorado súper potente, muy interesante, que digo, esto lo tengo que como ordenar y como un poco clasificar porque es un trabajo que ha sido muy interesante, como toda la transformación, y me da pena que se pierda, ¿no? Porque al final, eso, ves la película que te crees que estaba así. Y ha habido mucha construcción, mucha intervención. Y bueno, eso es como una asignatura pendiente que tengo como al final de la película, de cada proyecto, pues intentar recopilar toda esa información. Pero luego te lías con otra cosa y ya lo dejas y bueno, eso son... Pero es de la productora, ese material es de la productora.
Además firmas cuando en tu contrato aparece que todo el material que realices los dueños es la producción. I en la línia d'això que estaves dient ara per organitzar, és una pregunta de si la teva col·lecció personal, si n'hi ha, si la tens conservada i si està organitzada. Pues no mucho, no está muy organizada, la verdad. Pero ahora, claro, está organizada en carpetas digitales, pero físico tengo muy poco. Y cada vez, eso es otro también de los cambios, cada vez tengo menos impreso, tengo menos materia, lo tengo todo digital. Sí, tengo carpetas de las primeras pelis que tengo un montón de cosas. Vamos, empezando por el guión, que ahora ya ni me lo imprimo. Sí, producíamos más material, ahora es todo digital. O la majoria és digital, que això és una pena, la verdad. I ara, per acabar, és com un torn obert. Si sents que hi ha alguna cosa que t'hauria volgut explicar, que no t'hem preguntat o el que sigui, tens aquest espai. Pues no sé qué no hemos hablado, no sé... Bueno, no hemos hablado, claro, que de mi formación, una cosa que, bueno, supongo que también es importante... O sea, mi experiencia como llevo tantos años, el cambio que ha habido en la profesión, ¿no? Claro, yo me acerqué al cine, no había estudios de cine así como ahora las escuelas de cine, porque la gente que quería hacer cine, de los compañeros que yo tenía, o hacían historia del arte, o comunicación audiovisual, pero que tal... O bellas, en mi departamento hay mucha gente que venía de Bellas Artes o de arquitectura, unos cuantos. Bueno, hay algunos directores arquitectos también. Y entonces no he tenido como una formación en cine, como más teórica y más así, lo que podía aprender por la experiencia. Pero ahora el gran cambio es que hay una buena formación en cine, que eso está muy bien porque... es más democrático, hay más oportunidades de hacer cine. Ahora, antes los que lo hacíamos eran 4 que teníamos alguna relación por alguna cosa con el cine, por alguna casualidad de la vida, pero un chaval que quería, o sea, no se le ocurría a nadie hacer cine. Ahora sí, ahora sí hay estudios y es más accesible. O sea, mucha gente puede soñar en trabajar en cine o en el mundo audiovisual, y eso sí que es un gran cambio, porque es más ayuda a más gente a poder aspirar a hacer cine, y también ahora hay muchas más mujeres, más igualitario en los equipos también. Eso es un gran cambio, que antes había mujeres, pero estaban casi siempre en producción, que eran como secretarias, ¿no? O sea, lo estoy haciendo muy peyorativo, perdona, pero como eran pocas mujeres y en parte no ocupando los puestos de responsabilidad. Y ahora eso sí que ha cambiado. Eso está muy bien. Creo que es un momento bueno para poder explicar todas estas cosas. O sea, que yo os lo agradezco de verdad, que nos deis voz, porque a las técnicas estamos bastante invisibilizadas, porque, claro, no tenemos el glamour que tienen los de delante de la cámara, pero está muy bien esta labor que hacéis.